Egunon. ¿Nos falta alguien? A nosotros. ¿Quién es la quinta persona? Egunon a todos. Con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta anterior de la sesión del 18 de noviembre. ¿Alguna cuestión con respecto al acta? Pues pasamos al segundo punto, que son informes generales del área. Voy a dar cuenta, como es costumbre, de la Unidad de Acción Comunitaria. Comienzo con el Servicio de Cooperación al Desarrollo. El día 19 de noviembre se celebró, como sabéis, la jornada de los European Days of Local Solidarity, donde se abordó cómo están incorporando las administraciones vascas los objetivos de desarrollo sostenible en sus políticas públicas. Estuvieron presentes en Getxo el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y OVE, y como ponentes también los ayuntamientos de Ordizia, Portugalete y Bilbao. Fue una jornada que la verdad que muy interesante y tuvo una muy buena acogida de participación, y tanto el resumen de la jornada como el encuentro en su totalidad están en la web municipal, en el servicio de cooperación. El 28 de noviembre se celebró una gala, un evento titulado 25 años y más de solidaridad. La gala discurrió según lo previsto. La verdad que fue un día cercano y entrañable, en el que pudimos felicitar y entregar un premio a las 8 ONGs del municipio que cumplen más de 25 años, y la valoración del evento pues fue muy, muy positiva por parte de las entidades y las personas que asistieron. Con respecto a la exposición Sahara no es un país para periodistas, que sirvió de arranque para la feria Getxotik Mundura, y ha permanecido en la Plaza del Mercado expuesta hasta el pasado 3 de diciembre. Los días del 22 al 28 de noviembre, como ya os contamos, se llevó a cabo la iniciativa Getxo se despierta con café y cacao comercio justo. Han participado 40 bares y restaurantes de todo el municipio, en el que se han acercado 200 participaciones al sorteo de la cesta de comercio justo, que se entregará mañana en el Hotel Artaza, que es donde la persona ganadora pues consumió ese café. Y deciros que está abierto el plazo para la inscripción del concurso internacional de piezas audiovisuales que organiza Unescoechea con la colaboración del Ayuntamiento. Y en esta ocasión, este festival, que se llama Un Minuto de, se va a hablar sobre la palabra vida, y la inscripción y la entrega de trabajo se podrá realizar hasta el día 22 de enero. Se puede consultar todas las bases del concurso en la web dameunminutode.org. Este año se premiarán los audiovisuales que defienden, promocionen y divulguen todo lo relativo a la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, y de alguna manera pues trabajen en la construcción de un mundo pues más justo, más equitativo, inclusivo y sostenible. ¿Alguna cuestión con el servicio de cooperación? Pues paso a dar cuenta del servicio de interculturalidad. Todo lo relativo a las actividades que vamos a desarrollar para el 18 de diciembre, que es el Día, como sabéis, Internacional de las Personas Migrantes. Hemos concluido el programa Lotura Emakumeok. El pasado día 12 en la RKE se ha podido visionar un documental de todas las mujeres que han participado en el proyecto. Es un proyecto que hemos puesto en marcha con el Ayuntamiento y la entidad de innovación social Mobiltic, y que, bueno, pues que lo que quiere poner encima de la mesa es la situación de las personas migradas y refugiadas, cómo migran las mujeres y cómo acogen las mujeres. Y también poner en valor la acogida por parte de las personas autóctonas. Hemos contado en este día con la presencia de Nilofar Bayat, que es, como sabéis, una refugiada de origen afgano que actualmente reside en Vizcaya, que está acogida en régimen de asilo, y nos contó su perspectiva sobre la situación de Afganistán. Luego deciros que nos sumamos al eslogan de la red y de la red de ciudades interculturales, mucho más que migrantes, este año, para seguir trabajando en Getxo en este sentido, pues creando diversidad y riqueza cultural. Y el resto de actividades relativas a este día 18, esta misma tarde a las 6 en la biblioteca de RKE habrá una sesión de cuentacuentos infantil en euskera a cargo de Antón Aramburu y Lorena Martín. A las 7:30 Musikebarri se proyectará la película El sol también es una estrella, enmarcada en la actividad Cinema Barri.
Y mañana en Andrés Isasi el Ciclo Cine Club proyectará la película Polis. Y todas las entradas a estas actividades son de carácter gratuito. ¿Alguna cuestión en el ámbito de la interculturalidad? Pues paso a dar cuenta del servicio de igualdad. Bueno, damos un poco balance de la campaña del 25N. Con respecto al laberinto, a pesar del mal tiempo, el balance de la campaña ha sido muy positivo. Estaba prevista del 19 al 28, pero al final solo ha estado abierto del 19 al 26 de noviembre. Han recorrido en el laberinto alrededor de 2.300 personas y podemos destacar el gran número de personas jóvenes que se han acercado, también con los colegios. El laberinto ha provocado la reflexión, que al final es el objetivo que estábamos buscando, y lo sabemos porque las personas que han participado pues nos han dejado un buen número de reflexiones. Entonces, había un panel para escribir y luego también se hacía una interlocución directa por parte de las integradoras sociales y el educador que han estado por allí. Como os decía, lo tuvimos que cerrar 2 días antes a causa de los daños provocados por el temporal. Y desde aquí agradecer una vez más a las asociaciones Getxo Empresa, Romo Biziri y Algortako Denda por el compromiso que han tenido en esta campaña, y a todos los comercios que han colaborado difundiendo la campaña, no solamente vistiendo sus escaparates de negro, sino también colaborando en un audiovisual que se ha hecho desde el ayuntamiento y que se ha difundido con notable éxito en las redes municipales. Por otro lado, informaros que estamos trabajando en la conformación del grupo motor para el proceso participativo de la Casa de las Mujeres, que ya conocéis y que os ha llegado estos días la comunicación a todos los partidos, así como al resto de entidades que forman parte del Consejo de Igualdad. ¿Alguna cuestión en torno al servicio de igualdad? Pues paso a dar cuenta del servicio de juventud y hablaros de las actividades de Getxo Ekinez. El pasado 26 de noviembre se abrió el plazo para para inscribirse en las 2 últimas actividades derivadas del acuerdo Getxo Ekinez, unos talleres de percusión africana y el paintball, y para los días 11 y 17 de diciembre. Se han cubierto enteras todas las plazas. ¿Alguna cuestión más? Bueno, no hay ninguna galdera. Parca tú. Me he cogido mi... Nunca me acuerdo. Sí, Dinot, honen inguruan galdera daukagula gero, ez dakik gerorako utzi, hemen botatzen dugu eta... Ez dut entzun. Ez, no gusta luze. Bueno, solo decía... A ver, solo decía que sobre esto tenemos una pregunta, entonces que no sé si tratarla aquí o tratarla luego, como prefiráis. Sí, se va a contestar después, si te parece, vale, con el único objeto de seguir el orden del día y que pueda facilitar el vídeo acta. ¿Me parece bien? Vale, os paso a dar cuenta al servicio de educación y nada, deciros que se ha recibido hemos tenido una recepción Erasmus el pasado día 13 en el salón de plenos con un alumnado de intercambio de la Ikastola San Nicolás, que forma parte del programa Erasmus procedente de Finlandia y Alemania. Que bueno, estas acogidas después de la COVID pues son recurrentes, como ya venían sucediendo antes de todo este proceso que hemos vivido. ¿Alguna cuestión en este servicio? Pues paso a dar cuenta de la unidad de servicios sociales. Contaros que ayer por la tarde hemos celebrado en Musique Barri la gala 28 del encuentro de voluntariado, los premios de voluntariado de nuestro municipio.
que como todos los años lo que queremos con esta gala es poner en valor, reconocer la participación voluntaria, la importante labor de las entidades, el tejido social que tenemos en Getxo. Ayer muchos de vosotros participasteis, hemos entregado el premio a la trayectoria personal a Kepa Erauskin, que es un voluntario que lleva más de 35 años en la Asociación para la Inclusión de Personas con Parálisis Cerebral Aspace Vizcaya. Y el premio a la entidad ha sido otorgado a Ibilki, que es una asociación que trabaja para la inclusión de personas migradas, refugiadas y también personas con discapacidad, promoviendo escenarios de relación intercultural en espacios naturales. Hemos entregado asimismo los premios de fotografía, el cuarto concurso de fotografía social para Águeda Larrazábal, el primer premio, y el segundo premio ha sido para la entidad Sordarasi. Y desde aquí pues agradecer a todas las personas que han participado en ambos. Daros cuenta también de la situación de las AES, no es óbice para que cuando acabe el año os damos los datos finales, pero bueno, en este sentido estamos casi 763 expedientes contabilizados, 26 correspondientes a la 19 remesa en trámite, que se van a aprobar en la siguiente Junta de Gobierno local, y vamos por un importe de 1.579.817,78 euros. En estos momentos nos quedan 10 expedientes pendientes de tramitación, se les ha requerido documentación y están en plazo. Disponemos ahora de un crédito de 9.638 euros, no es suficiente para abonar los expedientes que nos quedan, entonces se irá a la siguiente Junta de Gobierno local con 15.000 euros más para que podamos tramitar estas 10 ayudas. El crédito total que va a extender las AES en este año será de 1.613.480,84 euros, que con respecto al abono se va a distribuir de la siguiente forma. Gobierno vasco, con un crédito inicial, abona 1.132.715 euros. También recibe el Ayuntamiento, por parte del Gobierno vasco, la compensación por la parte que hemos cubierto el año pasado. En el año 2020 lo que vamos a percibir es 165.765,84 y el resto del dinero que hace falta para satisfacer la demanda han sido 315.000 euros que ha puesto el Ayuntamiento íntegramente. Y por otro lado, informaros que el 28 de enero finaliza el plazo para la justificación de AES concedidas durante todo el año 2021. ¿Alguna cuestión? Pues os paso a dar cuenta de las ayudas municipales no periódicas. Las que se han concedido son 450 por un importe de 414.354,48 euros. Se han concedido 387 AMNPs para COVID, de las cuales 352 han recibido personas que no han recibido otro tipo de AMNPs. Todavía nos quedan, porque como sabéis se pueden solapar por distintos conceptos. Todavía nos quedan algunas ayudas municipales para tramitar y el crédito disponible, contamos con crédito de 65.000 euros. Con respecto a los ámbitos en los que se han distribuido, no hemos tenido que utilizar ninguna para alojamiento urgente o temporal. 11 ayudas para prevenir o paliar desahucios por un importe de 18.146 euros. El acceso a la vivienda o al alojamiento han sido 34 ayudas por un importe de 47.458 euros. Asegurar el arrendamiento o el alojamiento han sido 13 ayudas por un importe de 9.705 euros. Las ayudas al mantenimiento, al mobiliario, a los electrodomésticos y en general han sido 10 por un importe de 5.810 euros. Los gastos derivados de formación, 5 ayudas por un importe de 1.473. Para la escolarización de menores en guarderías ha habido 2 ayudas por un importe de 2.070 euros. Participación de menores en actividades, 2 ayudas por un importe de 290 euros. Alimentación, vestido, enseres, 12 ayudas, 9.475. Necesidades sanitarias, 6 ayudas por un importe de 3.868 euros. Y las ayudas al plan de atención personalizado han sido 39, las que se trabajan con el apoyo a la trabajadora social, por un importe de 32.658,98.
Y como decía, las 387 ayudas que han sido para la situación de COVID ascienden a un importe de 282.500 euros. Paso a daros cuenta del dispositivo invernal de acogida. Informaros que desde el día 9 de diciembre se ha puesto en marcha este dispositivo de alojamiento invernal que está previsto para las personas sin hogar en Getxo y en el conjunto de la comarca de Uribe Costa. En el periodo en el que se abre es del 9 de diciembre al 31 de marzo y se pone en marcha por periodos de 3 días cuando hay una temperatura baja, menor a 2 grados, o cuando hay alerta naranja de aviso por precipitaciones. Como os decía, se ha abierto el día 9, se ha cerrado el día 13, 4 noches, cuando normalmente son 3, pero coincidía en domingo y dejamos una noche más. Han sido 8 personas las que han participado, no todos los días, las que han acudido al servicio. Y deciros que seguimos contando, en este momento está cerrado, pero contamos con plazas libres en Caridad 10. ¿Alguna cuestión con respecto a esto? ¿Sí? Sí, a raíz de eso se me ha olvidado antes comentar, pero porque quede claro que una de las tareas que teníamos planteada con estos días de alerta naranja, una de las tareas que estaba ya prevista era que en aquellas zonas que pudieran estar cercanas al río se hiciera una búsqueda y una actuación proactiva por parte de la policía por si en aquellas zonas se podría encontrar alguna persona pernoctando o se encontrara allí sin más, de cara a evitar el riesgo que pudiera encontrarse en caso de mayor crecida del río. Se me ha olvidado antes decirlo, pero me he acordado ahora con esto y creo que es importante. También estaba establecida esa tarea como tal. Vale, gracias, Kelche. Pues no tengo ninguna cuestión más. En el punto 2, si os parece bien, pasamos al punto 3 de ruegos y preguntas. En concreto tenemos 2 preguntas de H. Bildu. Paso la palabra a su portavoz para que pueda dar paso a la primera. Bai, azar horretu zeian, udal webguneko prentsaoharretan irakurri genuen abian jarri direla Airezabaleko jarduera berriak gazteentzat, doakoak. Getxo ekinez programaren barruan. Udaleko gazteria zerbitzuak bi jarduera abian jarri ditu. Painbal eta Afrikako... Ivonne, perdona, creo que la primera pregunta, si no lo tengo yo mal, se refiere al tema de la prevención de la violencia sexista. Pues por registro una es 80 y la otra 84. Sí, lo acabo de ver, discúlpame, me he equivocado yo. Sí, continúa, por favor. Painbal eta Afrikako perskuzio tailerra. Urrengo galdera daukagu. Zeintzu dira gazteria zerbitzuak dituen irizpideak Painbal bezalako ekintzak eskaintzeko 11 eta 17 urte bitarteko gazteei. Eta horre ez du jartzen, baina ekintza erabat militarista da. Bueno, yo deciros que son actividades que se han trabajado con las coordinadoras de los Gaztelekuz, que son educadoras y que son las que quien gestiona el Gazteleku es la entidad Aisibisia, que es de larga trayectoria en este municipio. Estas actividades están enmarcadas dentro del ámbito de Getxo Ekiñez, que lo que buscaba es desarrollar actividades de ocio para jóvenes y se han trabajado a propuesta de los propios jóvenes. De hecho, han tenido muy buena acogida porque enseguida se llenaron todas las plazas en muy poco tiempo. Eso es lo que os puedo decir. A ver, no dudo que haya tenido muy buena acogida por parte de los jóvenes. Esto no está en Getxo Ekiñez pactado así porque no lo hubiésemos firmado nunca. Lo que preguntamos cuáles son los criterios. Porque hay que entrar en la página de Sornocha Paintball, creo que era la empresa, hay que entrar en esa página para ver cuál es la parafernalia militarista que se utiliza en ese juego. Y para llevar a esa parafernalia militarista, que cuando alguien es mayor puede hacer lo que le dé la gana, a chavales entre 11 y 17 años pagados con dinero público. ¿Cuáles son los criterios para hacer eso? Es lo que estamos preguntando, no cómo se ha hecho. ¿Qué criterios se siguen para contemplar que una actividad que replica escenarios de guerra con armas, con vestimenta de camuflaje, es adecuado para educar a chavales y chavalas de entre 11 y 17 años? Esa es la pregunta.
Ya te he respondido. ¿Cómo se ha gestionado? Son actividades de ocio enmarcadas dentro del programa Getxokiñes al aire libre, y las actividades se han trabajado con los jóvenes a propuesta de ellos y están coordinadas por educadoras y por integradoras sociales que forman parte de la entidad que te he nombrado. Ya te he respondido. Insisto, me ha respondido dónde vas, manzanas traigo. Yo no he preguntado cómo se ha gestionado, sino qué criterios se utilizan para considerar que una actividad militarista es buena para pagarla con dinero público. Pues los criterios que el personal técnico que gestiona estos servicios han considerado en ese momento en base a la participación de los jóvenes. Bueno, pues queremos saber cuáles son esos criterios. Hemos registrado la pregunta en tiempo y forma como para que se nos responda correctamente en tiempo y forma, no para decirnos los criterios que el personal técnico dice que hay que hacer. Queremos saber que el personal técnico haga el informe y nos diga de por qué una actividad claramente militarista, que refleja unos valores X, la consideramos buena para chavales y chavalas de 11 a 17 años pagada con dinero público. Y no me vale con... No, el criterio del personal técnico de los educadores. Desconozco quiénes son los educadores ni cómo lo hacen, pero este criterio no pasa en algo de educadores desde 1980, no pasa. Este criterio como algo bonito para educar a chavales de esta edad. Entonces queremos la explicación clara. Yo te no agradezco la valoración, Ivonne, lo que son unos juegos con pintura, son unos juegos de equipo, es una valoración técnica de un equipo técnico y no se emiten informes ad hoc que no se hayan trabajado antes y no existen informes para valorar los criterios objetivos para una propuesta de una acción que cuando se trabaja con jóvenes se trabaja de forma consensuada y participativa para el ocio de los mismos, que lo que se trataba pues es trabajar en el marco de la campaña en salidas grupales y en el campo. Y no voy a entrar a más porque creo que ya te he respondido. ¿Alguna cuestión más? ¿Y os parece absolutamente normal llevar a chavales y pagarles a jugar a guerras, vestidos de camuflaje y con armas que simulan las guerras? Esto es normal, os parece normal, ¿no? Yo ya te he respondido. No, no me he respondido. Sí, te he respondido. No me he respondido. Te he respondido. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues pasamos a la segunda pregunta de EH Bildu sobre el programa de prevención de violencia sexista. Bai, 2007 urtetik berdintasun zerbitzuak emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko hezkuntza programa bat antolatzen du Getxoko ikastetxeetan. Jarduera guztiak DBH-ko 3. mailako ikasleei zuzenduta dago eta modu dinamikoa eta parte hartzailean lantzen dira 6 orduko irapenarekin. Hori dela eta horrengo galdera ditugu. Zeintzu dira zerbitzu hau jasotzen duten ikastetxeak? 2. Nolakoa da ikasleen parte hartzea? Ze balorazio egiten da gaur egungo ikasleen ikuspegia edo kontzentrazio mailari buruz? Memoriaren bat egotekoetan jasoneko genuke. Eta 3, nork ematen du zerbitzu hau? Udalangileak ala enpresa pribatuak kontratatzen da. Bien, gracias, Miquel. Bueno, para responder a esto, los centros que reciben este servicio, que son, la verdad que desde el año 2007 creo que es, el Servicio de Igualdad, organiza intervenciones en los centros escolares con un programa para combatir la violencia sexista. En este caso, todas las actividades están dirigidas al alumnado de tercero de la ESO y se realizan pues, de manera dinámica, participativa, en la que acuden educadores sociales con una duración de 6 horas. Los centros escolares que reciben este servicio son Aiserrota, Nuestra Señora de Europa, San Nicolás, Azcorri, Julio Caro Baroja y Fadura. La participación del alumnado, en el programa se han impartido en 26 aulas de los centros anteriormente citados a lo largo de este año y han participado 425 jóvenes, que son en concreto 202 chicas y 223 chicos. En cuanto a los contenidos que se trabajan, pues lo habitual, el sistema sexo-género, el proceso de socialización, la identificación de la violencia, el desarrollo de estrategias, la autodefensa feminista y las masculinidades. Y os puedo contar consideraciones técnicas con objeto de conclusiones a los que ha llegado el equipo educador, con objeto de responder a vuestras preguntas. Y nos dicen que las intervenciones realizadas en la ESO y en la formación profesional, a la hora de trabajar la autodefensa feminista y la deconstrucción de la masculinidad hegemónica,
ha habido en general actitudes activas y participativas. En la realidad de la secundaria, las chicas, según el criterio del personal técnico, están más empoderadas a la hora de ocupar su espacio y en general tienen las ideas más claras, mostrando una gran tendencia a la reflexión. Hay grupos de chicas que se han mostrado más activas, con un discurso estructurado y más potente, en una interesante vía de proceso de empoderamiento. En el caso de los chicos, entre muchos, se han manifestado mayores resistencias. De acuerdo con lo identificado, el choque en lo aprendido de antemano en torno a la masculinidad y a los nuevos contenidos le ha hecho ser demasiado abstracto para entender algunos temas. Y en general se ha detectado que muchos alumnos tienen dificultades para identificar las agresiones, dependiendo del nivel que sean, lo que ha costado entender cuál es la naturaleza de las mismas. Eso es lo que se ha estado trabajando y la conclusión es que hay un marco de trabajo importante que hacer, aunque se ha trabajado pues, las agresiones, cuál es la situación que sufren las mujeres de hoy en día, cuando el agresor y cuando es el cómplice también, ¿no? La importancia de ser cómplice. Y esto es lo que os puedo trasladar en base a la pregunta. ¿Puedes repetir los ejemplos? Creo que se me queda uno. Sí, como os decía, este servicio, porque también tenemos un servicio de educación afectivo-sexual y también de prevención de la violencia, ¿vale? Pero en este en concreto se ha impartido en 26 aulas en los centros de Aiserrota, Nuestra Señora de Europa, San Nicolás, Azcorri, Julio Caro Baroja y Fadura. Me habéis preguntado también cuál es la empresa, ¿no?, que lleva a cabo este servicio. Se ejecuta a través de una licitación. Por un lado, el programa, como decía, es un lote de dos intervenciones, de prevención de la violencia sexista y también el programa de educación afectivo-sexual. Y la empresa adjudicataria de este servicio en concreto es Urchincha y normalmente se hacen por servicios de 2+2, esa licitación. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta más? No sobre esto, sino ya de... Sí, ya en el punto de ruegos y preguntas. Vale, muy brevemente. Hemos visto que se ha renovado el convenio para la gestión de servicios sociales de la Mancomunidad de Uribe Costa con el Ayuntamiento, que lo hemos visto en redes sociales precisamente de la Mancomunidad. Pues nos gustaría saber un poco al respecto. No, esto ya se dio cuenta, no he contado hoy porque ya se dio cuenta en comisiones anteriores. Lo que pasa que lo que ha sido es la firma protocolaria. Por eso no he dado cuenta, porque ha salido en prensa comunicado, se ha producido la firma protocolaria entre los representantes de ambas entidades, tanto de la Mancomunidad, que en este caso la ostenta el alcalde de Sopelana en este momento, como la alcaldesa, por parte del Ayuntamiento. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay más, estamos por concluida la comisión. Gracias. Buenos días.